Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 6. ¿Estás loco, muchacho? ¿Qué prometiste hace 9 lunas? ¿No prometiste huir si corrías peligro? Y mucho menos huir. Incluso estás persiguiendo a los bandidos. Temíamos que te tendieran una emboscada, y ahora tenemos que tener miedo de que vayas a cazarlos. Ya estábamos en el cuartel de Roderick. Cuando regresé a Invernalia, los guardias informaron a Roderick, y él se enteró de lo sucedido. Nunca lo había visto tan enfadado. Creo que me sangrarán las orejas en unos minutos. Lleva 1 hora dando una conferencia y no parece cansado. Este discurso me recordó una vez en mi vida anterior, cuando era estudiante de secundaria y robé nuestro coche para dar una vuelta y me atrapó la policía. Cuando la policía me trajo a casa, recibí un sermón muy fuerte de mi padre, que estaba igual de furioso. Creo que Roderick se siente responsable de mí porque he estado entrenando con él, y actúa así porque tiene miedo de que me pase algo. Chico, ¿me estás escuchando? Sí, te escucho. Mientras cazaba en el bosque, había unos bandidos asaltar una caravana de comerciantes y masacrar a toda esa pobre gente. Me enfurecí tanto que la ira me cegó por un instante y quise destrozarlos a todos. Al principio, retrocedí, pero tras pensarlo un poco, comprendí que si podía matar a sus arqueros de inmediato, era lo suficientemente fuerte como para destruirlos a todos, y tenía razón. No fue nada difícil acribillarlos a flechazos. Al fin y al cabo, no eran soldados entrenados, y después de que 6 o 7 de ellos murieran, todos empezaron a huir como cobardes. No me arrepiento de lo que hice. Volvería a hacer lo mismo si me encontrara en una situación así. Solo me arrepiento de una cosa. No haber podido llegar 15 o 20 minutos antes y no haber podido salvar a esa gente. Al menos, eso es lo que quiero que pienses. Claro, no soy un monstruo. Siempre intentaré salvar a la gente si salvar a otros no tiene consecuencias fatales para mí, pero no tengo complejo de salvador. Jamás arriesgaría mi vida por personas que son completamente desconocidas y que no tienen nada que ver conmigo. Cuando dije esto, la expresión de enojo en su rostro mejoró un poco y era evidente que estaba tratando de no sonreír. Si esto no era peligroso, ¿cómo te lastimaste la mano? El maestre dijo que tienes los dedos fracturados y que nos sanarán en menos de un mes. Romperme los dedos no tiene nada que ver con bandidos. Fue mi descuido. Tropecé mientras corría por el bosque y me golpeé la mano con algo duro. Punto de vista de Roderick. Cada vez que oigo hablar de este chico, me quedo maravillado. Esta vez, eliminó a 11 bandidos con solo un arco. ¿Cuándo llegaste a ser tan hábil con el arco? El pequeño mocoso puso sus manos en sus caderas y dijo con orgullo. Llevo años trabajando con el arco tanto como con la espada. Claro, es normal sorprenderse de no haber visto una joya como yo en la vida. ¡Ay, qué difícil es ser un genio! Soy talentoso en todo lo que hago. ¿Qué puedo hacer? Esta es mi maldición. No sé cuándo empezó, pero la comisura de mi boca se crispó y algo dentro de mí me dijo que debía darle a ese mocoso un fuerte golpe en la cabeza. Mocoso descarado, no te hagas el gracioso. ¿Cuándo te volviste tan bueno con el arco? Sabía que entrenabas, pero no sabía que fueras tan hábil. Te digo la verdad, soy un genio en todo lo que hago. Respiré hondo, me levanté lentamente y caminé hacia él. Me paré frente a él, sonreí y le di un buen golpe en la nuca. Deja de hacer tonterías. Estoy haciendo una pregunta seria. Empezó a frotarse la parte posterior de la cabeza mientras hacía una mueca. Ay, no bromeo. Te doy una respuesta seria. Te lo demostraré cuando mejore mi mano. Para demostrarte lo bueno que soy con el arco, te diré esto. ¿Sabes que cazo unos 10 conejos en el bosque a diario? Entonces, ¿qué? No solo tú. Todos los cazadores cazan unos 10 conejos al día, y cazan animales grandes como jabalíes y ciervos. Sí, pero no cazan como yo. Cuando cazo conejos y ratas, siempre los asusto primero para tener un objetivo pequeño que se mueva rápido. ¿De qué sirve cazar conejos si no hago eso? De todas formas, no necesito las pocas monedas de cobre que ganaré con esos conejos. Como sabes, gano 60 dragones de oro al mes gracias al trato que hice con Lord Stark. También aprendí hace poco por qué Lord Stark compró tantas bombas de humo. Se las da a los exploradores y soldados de patrulla. Cuando sufren una emboscada o se encuentran en una situación difícil, pueden usarlas y tener la oportunidad de escapar o ponerse en mejor posición para luchar. Sí, no era un asunto confidencial. Gracias a ti, muchos soldados pudieron escapar de situaciones difíciles que normalmente los habrían matado. ¿Qué maníaco practica el tiro con arco asustando primero a los conejos y luego cazándolos?
¿Cuántos arqueros en Poniente pueden abatir con regularidad a un animal que se mueve de forma tan impredecible y rápida? Espera, me acabo de dar cuenta. ¿Acabas de decir que también cazas ratas? ¿Por qué las cazas? Seguro que me arrepentiré de hacer esta pregunta. Porque es más difícil dispararles, animales que ya son asustadizos cuando los asusto, corren de un lado a otro con todas sus fuerzas. Ya no me resulta difícil cazar conejos. Es más divertido cazar ratas, y a veces incluso las fallo. Normalmente saco un 10 de 10 con los conejos, pero con las ratas, mi promedio es de 7 de 10. ¿Qué clase de monstruo eres? Definitivamente no eres humano. ¿Cómo puede alguien ser tan bueno en todo lo que hace? ¿Qué puedo hacer? Es un don de Dios, y el Dios que me trajo a este mundo me hizo así. Después de ser regañado por Roderick, fui a mi habitación. Justo entonces, Imu asomó la cabeza de mi camisa y comenzó a hablar con una voz susurrante. Más da hambre, más da hambre. ¿Tienes hambre, eh? Cuando le hice esta pregunta, su cabeza empezó a asentir. ¿Quieres cazar tú mismo o buscamos algo para comer? Yo cazo. Entonces desviémonos. Te dejo en el bosque de dioses. Allí puedes encontrar algo que cazar. Imu y Verus empezaron a hablar hace 4 lunas, pero no pueden formar oraciones completas como Po y Erebus. Solo pueden usar expresiones simples por ahora. No sé por qué exactamente. Me pregunto si los cuervos hablan como un humano porque son animales mucho más inteligentes, o si está relacionado con que los gemelos son mis familiares desde hace más de un año. Aún no podía hablar con los animales cuando estaba conectado con los gemelos. Adquirí esta habilidad al llegar al nivel 2, y no es hablar en el sentido estricto de la palabra, ya que la mayoría de los animales no son lo suficientemente inteligentes como para hablar ni siquiera entre ellos. Sin embargo, puedo transmitir emociones e intenciones a los animales con esta habilidad o recibirlas. Siempre podrían hablar si creyéramos en las palabras de los hermanos, pero no las entendí. Mi hipótesis es que la combinación de ambas posibilidades es la causa. La inteligencia natural de los animales debe tener un efecto, pero es un hecho que están empezando a volverse tan inteligentes como los humanos con el tiempo. Después de dejar a Imu en el bosque de dioses, me dirigí a mi habitación. Vi a los soldados y a la gente a mi alrededor susurrando mientras me miraban. Lo sucedido debió de contagiarse a todos. Había una expresión diferente en los ojos de cada persona que escuchó lo sucedido. Algunos parecían asustados, otros disgustados, mientras que algunos soldados me saludaron con aprobación. Cuando llegué a mi habitación, encontré a Arya y Bran jugando con Verus. Vamos, muchacho, intentaba jugar a la pelota, pero Verus no participaba. Al acercarme un poco más, una voz infantil empezó a resonar en mi mente. No traer, dar palo, parece que Verus quiere jugar al tira y afloja. Arya logró sacarle el palo de la boca y lo lanzó. Vamos, chico, vamos, trae el palo. Verus giró la cabeza como ofendido e intentó no mirar a Arya. Sin buscar. En ese momento, me vio y abrió mucho los ojos. Corrió rápidamente hacia mí y empezó a saltar con entusiasmo, zigzagueando a mi alrededor. Maestro, toca. De repente la voz de Verus empezó a resonar en cada rincón de mi mente. Verus, no, siéntate, escúchame, pórtate bien. Se había calmado un poco y empecé a rascarle la cabeza. Le gustó, pero seguía molestándome. Toca, maestro toca, su voz ya no sonaba emocionada, sino más bien suplicante, y al mismo tiempo, emitía un sonido como de llanto. Blandía el arma más grande de un cachorro. Emitió un sonido de súplica con grandes ojos llorosos mientras caía a mis pies. Arya vino hacia mí haciendo pucheros. Aermir, ¿por qué molestas a Verus? Buen chico, no llores. Comenzó a acariciar la cabeza de Verus. Está bien, voy a jugar. Ve a buscar el palo. Tan pronto como dije eso, Verus inmediatamente dejó de mendigar y fue como un rayo a recoger el palo que Arya acababa de lanzar. Palo, trae, le quité el palo de la boca y lo tiré. Verus lo siguió de inmediato y lo devolvió enseguida. ¿Por qué Verus no jugó a buscar la pelota conmigo, sino que juega contigo? No lo sé, quizá le gustó más. Mientras tiraba de las mejillas de Verus, Arya fingió estar ofendida y dijo. Verus, soy yo quien siempre te trae carne. ¿Por qué no me amas más? Carne. En cuanto oyó la palabra carne, empezó a husmear como un loco, olfateando las manos de todos. Luego siguió dando vueltas, buscando carne. Verus, no hay carne. Tranquilízate. Sin carne, su voz sonaba triste.
Arya, quizás no quiere jugar a este juego contigo porque solo has estado jugando a buscar la pelota con él desde la mañana. Suspiró como si de repente se diera cuenta de lo que había hecho. Mira, allí hay una cuerda corta con nudos. Ese es el juguete de Verus. Quizás quiera jugar contigo si juegas al tira y afloja con ella. Mientras Arya iba a buscar la cuerda, yo jugaba a buscar el palo que Verus siempre traía. Esta vez fingí lanzarlo, pero lo escondí detrás de mí. Verus pareció correr al principio, pero al no ver el palo, miró hacia adelante y luego a mí. Parecía confundido. ¿Palo? Sin palo, amo, sin palo, amo, palo. Empezó a mirarme con ojos interrogativos, pero cuando vio que estaba escondiendo mi mano detrás de mí, supongo que se dio cuenta, y después de un ligero gruñido, corrió a mi alrededor para comprobarlo. Al ver el palo detrás de mí, dijo en tono enojado. Maestro esconde el palo, maestro lanza. Tras media hora jugando con Verus y los niños, dejé a Verus en manos de Arya y entré en mi habitación. Estaba exhausto hoy, y cazar a esos matones me dejó completamente exhausto física y mentalmente. Por eso decidí acostarme temprano. No tenía ganas de entrenar ni con la espada ni con la magia. Imu me enviaba un mensaje para que viniera a buscarlo, pero no quería ir hasta el bosque de dioses. Así que lo teletransporté aquí usando el hechizo Bocadini, invocar bestia. Mientras usaba el hechizo en la cama, Imu se materializó justo encima de mí y cayó sobre mi estómago. Por la hinchazón que sentía, era evidente que había comido bien, y como solía dormir debajo de mi almohada, empezó a arrastrarse lentamente desde arriba de mi estómago hasta abajo. Yo también me dormí lentamente. No sé cuánto tardé, pero empecé a tener pesadillas inquietantes y de repente salté de la cama. El sol aún no había salido, y no sentía el más mínimo arrepentimiento ni remordimiento por haber matado a esos bandidos, pero mi subconsciente debía estar en desacuerdo conmigo, pues veía constantemente las caras aterrorizadas de los bandidos que había matado. Había perdido por completo el sueño y parecía que no iba a volver pronto, así que decidí practicar magia. No pienso salir del castillo por un tiempo debido a mi lesión en la mano. Por ahora, iba a entrenar en el espacio de entrenamiento. Con el tiempo, esta área había crecido de 4x4 metros a 20x20. Primero, quise meditar para tranquilizarme, así que me senté donde estaba y cerré los ojos. Justo cuando empezaba a sentirme tranquilo, un dolor insoportable me golpeó el pecho. ¡Ah! Abrí los ojos con un grito de dolor, y no podía creer lo que veía. Tenía una lanza clavada en medio del pecho. Empecé a sentir como si estuviera bajo el agua, ahogándome, pero la causa no era el agua, era la sangre. Abrí la boca e intenté decir algo, pero no salió nada más que un silbido y sangre. Dios mío, qué dolor tan insoportable. No podía moverme ni pensar por culpa del dolor. Justo en ese momento, me sobrevino un segundo dolor, y esta vez venía del hombro derecho. Esto debía ser una pesadilla. Debía de estar soñando todavía. Intenté abrir la boca y gritar, pero no salió ningún sonido, solo un gemido bajo. Una espada me sobresalía del hombro. Mi garganta estaba completamente llena de sangre, y como no podía respirar, sentía una sensación de ardor como nunca antes había sentido. El dolor de las armas empezó a invadirme, y solo una cosa resonaba en mi mente. ¿Así se siente morir? Ese dolor increíble ya había terminado, pero todo estaba en completa oscuridad. ¿Había llegado al final de otra vida? Fue una vida corta, pero divertida. Mientras me llenaba de autocompasión, un rayo de luz apareció en la oscuridad total. Debía ser el Rob. Debía venir a buscarme de vuelta, e incluso fallé en la misión que me encomendó. Jajaja, ni siquiera sé la misión todavía. Dijo que lo descubriría cuando llegara el momento. ¿Un momento? ¿Cómo demonios morí? Estaba meditando en la dimensión de entrenamiento, y de repente me atravesaron la espalda con una lanza y una espada. ¿Cómo es posible? Mientras estos pensamientos resonaban en mi mente, la luz que venía del otro lado se hacía cada vez más intensa, y de repente todo se llenó de luz, y me encontré en una habitación blanca. ¿No es este el campo de entrenamiento? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué volví al campo de entrenamiento? No morí. De repente, un gran terror me invadió. No podía entender qué estaba pasando. En ese momento, recorrí la lanza que me atravesó y comencé a mirar a mi alrededor como un loco. Al girarme, una lanza me atravesó el estómago y me salió por la espalda. Maldita sea, duele muchísimo. Otra vez. Un dolor insoportable empezó a vibrar por todo mi cuerpo. Estaba paralizado. No podía moverme y no podía enfocar la vista.
Había una silueta humanoide frente a mí, pero no podía distinguir si era humana o algo más, porque no podía enfocar la vista, como si mirara a través de un cristal esmerilado. Mientras intentaba respirar con dificultad, la ira empezó a crecer en mi interior y mis fuerzas comenzaron a recuperarse. Con esta ira, intenté agarrar la silueta que tenía delante, pero no pude hacerlo debido a la lanza. Aún así, me lancé con todas mis fuerzas, y podía sentir cómo la lanza seguía avanzando a través de mí. Me acerqué a la silueta y la agarré del brazo. Mis ojos empezaban a enfocarse. ¿Era esto lo que llamaban la última quemadura antes de morir? Podía ver con claridad, pero no podía creer lo que veían mis ojos. Era el líder de los bandidos al que maté en el bosque, convirtiéndome en carne ensartada por segunda vez. Justo entonces, otro bandido blandió su espada hacia mi cabeza y todo se volvió negro otra vez. Estaba de nuevo en una oscuridad total, y una luz comenzaba a acercarse a lo lejos, pero el terror y el pánico que sentía no disminuían. Al contrario, aumentaban. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, me encontré de nuevo en la habitación blanca. Esta vez, inmediatamente miré a mi alrededor y vi bandidos a unos 5 metros de distancia. Eran muchísimos. El líder, con una lanza, se acercó rápidamente y arremetió contra mí. Entré en pánico, pero logré lanzar el hechizo Kersumbi, escudo de roble, a tiempo. Estaba cubierto por una armadura de corteza en ambos brazos, desde las muñecas hasta los hombros, y me puse en guardia cruzando los brazos frente al pecho. Justo cuando la punta de la lanza tocó mi antebrazo derecho, sentí como si me hubiera atropellado un camión. Este golpe me hizo volar varios metros hacia atrás. La diferencia de fuerza era demasiado significativa. Mi corazón latía con fuerza, como si fuera a salírseme del pecho, y tenía una profunda abolladura en la armadura de mi brazo derecho. Saqué la daga de mi cinturón y me acerqué rápidamente al bandido, desviando la lanza con el brazo derecho. Quise degollarlo de inmediato, pero vi a otro bandido blandiendo su espada desde mi izquierda, así que tuve que retroceder mientras blandía la daga. Mi daga cortó la garganta del bandido, pero fue superficial y no causó daños graves. Me atacaban desde todas direcciones. No podía dejar que me rodearan. Así que lancé el hechizo Sambrar, nube de niebla, e intenté distanciarnos, pero seguían atacando sin miedo. Era evidente que me atacaban a ciegas, sin verme. Mientras corría hacia atrás, choqué contra una pared y llegué al fondo de la maldita habitación. No podía quedarme allí, o me rodearían. Activé mi habilidad de visión de calor y observé a los bandidos. Corrían a ciegas y chocaban entre sí de vez en cuando, pero poco a poco se adaptaban. Había logrado calmarme un poco, pero seguía sin oír nada más que los latidos de mi corazón. Mientras tanto, empecé a preparar 2 hechizos de Tegonden, fragmento de tierra, y justo entonces, uno de los bandidos me vio y empezó a acercarse. Tuve que cancelar uno de los hechizos porque no estaría listo a tiempo, tan malgastado que se desperdició maná. Al cancelar el hechizo, lancé inmediatamente el hechizo Letagón, trampa, con la mano vacía. El hombre tropezó y cayó. Le hundí la daga en el cuello y le quité la espada. Mientras tanto, lancé el Tegonden, fragmento de tierra, ya listo a los 2 bandidos en fila. Uno estaba muerto y el otro tenía ambas piernas destrozadas. En cuanto lancé el hechizo Tegonden, fragmento de tierra, el muro de niebla se deshizo debido a la velocidad del hechizo durante unos segundos, lo que provocó que 4 bandidos me vieran. Empezaron a cargar hacia mí, no en orden como en las películas, sino los 4 a la vez. Usé las mejoras Bolen Kelly, aspecto de gato, y Bolen Grives, aspecto de oso. Actualmente tengo 7, 3 de fuerza y 7, 5 de velocidad. Mis estadísticas eran más altas de lo habitual. Me pregunto si tuvo algo que ver con la respuesta de lucha o huida. Cuando los bandidos estaban cerca, lancé letagón, trampa, al enemigo que estaba más adelante. Tropezó y cayó al suelo, lo que provocó que los otros 2 bandidos tropezaran con él y cayeran. Mientras los otros 3 intentaban ponerse de pie, me enfrenté al bandido atacante y rodé para esquivar su ataque diagonal izquierdo, a la vez que usaba mi daga para cortarle el tendón de Aquiles. El bandido cayó al suelo y blandió su espada con furia desde el lugar donde cayó. Así que tuve que alejarme un paso más y no pude rematarlo. Mientras tanto, me volví hacia los bandidos caídos. Ya se habían levantado, así que corrí hacia ellos, le lancé la daga al bandido de adelante y le di justo en la garganta. Antes de que los 2 bandidos restantes recobraran el sentido, me acerqué a ellos y usé el hechizo Helm's Renigón, toque de relámpago, contra ambos. Nunca lo había usado, ya que solo era efectivo a menos de 5 metros, pero fue realmente letal.
Lo usé porque me había calmado un poco y, gracias a eso, me di cuenta de cuánto maná estaba desperdiciando en hechizos de nivel 2. Solo tenía 25 de maná, pero quedaban 6 enemigos sanos y uno herido. En ese momento, el bandido al que le corté el tendón de Aquiles se puso de pie cojeando, pero no podía apoyar la pierna. Así que empezó a rebotar hacia mí. «Estás bromeando». Actuaban como los espectros de las historias que la vieja Tata les contaba a los niños Stark, monstruos incapaces de sentir miedo ni dolor. Tomé mi daga del cadáver frente a mí y se la arrojé al bandido que estaba tratando de rebotar hacia mí justo en el medio de su frente. Ni siquiera tuve tiempo de respirar, y tras el sonido de la lucha, los 6 bandidos restantes ya habían empezado a rodearme. Solo tengo maná suficiente para lanzar 5 hechizos de nivel 1, y no debo desperdiciarlo. Los hechizos de bola de tierra y bola de hielo son los que más daño pueden causar, pero su tiempo de lanzamiento es mucho mayor que el de otros hechizos. Por eso, estos hechizos no son muy útiles cuando los bandidos me atacan a corta distancia. Mis hechizos más efectivos a corta distancia son Helmio Índigo, Impacto de Viento, y Helms Renigón, Toque de Relámpago. No puedo dejar que me rodeen. Debo actuar rápido. La magia de niebla seguía activa, pero la capa de niebla no era tan densa como antes. Con cada segundo que pasaba, los bandidos se acercaban. Si ataco con magia ahora, puedo matar a 2 de ellos, pero los otros 4 estarán encima de mí, y no tengo la capacidad física para vencer a 4 adultos en combate cuerpo a cuerpo. Recogí una de las espadas del suelo y la lancé hacia la derecha de la habitación con todas mis fuerzas. Inmediatamente después, mientras arrebataba mi daga de la cabeza del bandido, comencé a moverme hacia la izquierda tan silenciosamente como pude. Al oír el sonido de la espada golpeando la pared y cayendo al suelo, proveniente del lado derecho, la atención de todos los bandidos se dirigió hacia allí y comenzaron a dirigirse hacia allí. Me acerqué a los bandidos del extremo izquierdo sin hacer ruido. Me puse la espada y la daga a la cintura, me acerqué a los bandidos hasta quedar a 3 metros de distancia y lancé el hechizo Helms Renigón, Toque de Relámpago, con ambas manos. Ambos fueron alcanzados por los arcos de relámpagos y quedaron fritos, cayendo al suelo mientras de sus cuerpos salía humo. Quedaban 4, y mi corazón no se detuvo ni un instante. Un error, y reviviría ese dolor insoportable. Al oír los gritos de sus 2 amigos al morir, los bandidos empezaron a acercarse, pero el más cercano estaba a 8 metros, y no me rodeaban porque se apresuraban. Cuando vi a 2 corriendo en fila india, pensé en mi primera muerte y quise intentar matar 2 pájaros de un tiro. Empecé a lanzar el hechizo de bola de tierra. Justo en ese momento, ambos cambiaron de rumbo y empezaron a rodearme, y por eso fallé. Maldita sea, un hechizo fue en vano. Lo hecho está. No tengo tiempo que perder en arrepentimientos. No debería quedarme quieto, o podrían acorralarme, así que empecé a correr rápido. Tenemos velocidades similares. Los más rápidos tenían 7,2 de velocidad, y mi velocidad con la mejora era 7. Intentaba ponerme detrás de ellos mientras corría por el borde de la pared de la habitación, pero se dieron cuenta y cambiaron de dirección. Los 2 más rápidos están más cerca de mí, los otros 2 a 5 o 6 segundos de ellos. El más cercano levantó la espada para atacar, pero usé Helmio Índigo, Impacto de Viento, y lo hice volar hacia atrás. Podía oír el crujido de sus huesos del pecho. El que estaba detrás tuvo que cambiar de dirección para evitar chocar con su amigo. Aprovechando esa oportunidad, acorté la distancia, le corté el brazo que sostenía la espada y le corté el cuello con un tajo ascendente. Solo me quedaba maná para un hechizo más, y tenía que matar al de la lanza con ella. Si moría, me sería más fácil matar al otro sin maná con la ayuda de mi armadura de corteza. Los ataques de puñalada de las lanzas suelen ser más rápidos que los de las espadas, y desviarlos con la armadura de corteza es mucho más peligroso y difícil. Además, tiene mucho más alcance que mi espada. Solo tengo una oportunidad y no debo desaprovecharla. Mientras le cortaba el cuello al otro bandido, los otros 2 se acercaron a mí. Sin dudarlo, lancé el hechizo Helms Renigón, Toque de Relámpago, y apunté al lancero. No debería tener forma de evadir un hechizo de relámpago a esa distancia. Al activarse la magia, el bandido agarró al otro bandido por el cuello y lo empujó hacia mí. Por eso el hechizo lo alcanzó. Maldita sea, este imbécil usó a su amigo como escudo. Sin esperar, se abalanzó sobre mí. No era momento de sorprenderse, y en el último momento, me hice a un lado, pero no fui lo suficientemente rápido. Su lanza me cortó desde la mitad del pecho hasta el hombro derecho, pero no fue un corte profundo. Sentía el pecho ardiendo, pero sangraba muy poco.
Tras el ataque del bandido, convirtió su ataque en un golpe y me apuntó a la cabeza en lugar de retirar su lanza. Golpeé la punta de lanza con el brazo derecho y se escuchó un sonido metálico al impactar contra mi armadura de corteza. El golpe fue más potente de lo que pensaba. Planeé bloquearlo y luego adelantarme para apuñalarlo, pero me sacudió tanto que me tambaleé hacia la izquierda. Mi fuerza es 7, pero la suya 8. Nunca pensé que fuera tan fuerte. Giró su lanza e intentó golpearme en la barbilla con el asta. Conseguí poner el brazo entre la barbilla y el asta, pero el golpe me impactó en la cabeza. Perdí el equilibrio por completo y caí. Al caer, sentí como si el tiempo se ralentizara. ¿Voy a morir otra vez? No quiero volver a sentir ese dolor. ¿Cómo es posible que estén dentro de mi dimensión de entrenamiento? En ese momento, caí en la cuenta de que estaba dentro de mi dimensión de entrenamiento. Nadie más que yo y mis familiares puede entrar en este espacio. Ninguno de ellos es real. Nada de esto es real. Estaba en el suelo, y el bandido se preparaba para el golpe final. Puedo ver la lanza acercándose a mi cabeza con gran detalle. Estaba completamente concentrado en la lanza. Entonces grité: «¡Detener!». 284 AC. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Casi podía oír mis latidos. La lanza del bandido estaba a pocos centímetros de mi cara, y él yacía inmóvil, como congelado. Casi muero de nuevo, así que respiré hondo para calmarme. Fue justo como lo había pensado. Cuando me tranquilicé y empecé a pensar, todo empezó a tener sentido. Era normal que me diera cuenta tan tarde de esto. No se podía esperar que alguien que se había tragado una lanza en el estómago y había muerto con un dolor insoportable pensara racionalmente. El terror que sentía había terminado, y ahora podía pensar. Al describir la habilidad, al decir enemigo, el Rob debería haberse referido a ellos. Nunca antes había matado a nadie que considerara enemigo, por eso la habitación estaba vacía. Pero ahora esos bandidos se han convertido en muñecos de entrenamiento. Entonces, cada vez que mato a alguien que considero enemigo, vendrá una copia de él aquí. Me levanté, me acerqué a uno de los cuerpos y comencé a examinarlos. ¿Son cosas de una sola vez o pueden resucitar? Creí ser inmortal cuando el Rob dijo que no podías morir en el espacio de entrenamiento. ¿Cómo iba a saber que moriría y resucitaría? Levanté la cabeza y empecé a gritar. ¿Disfrutas viendo esto, psicópata sádico? ¿Seguro que eres un dios del orden? Creo que te acercas más a un dios del caos. Podrías al menos haber reducido un poco los receptores del dolor. Todavía puedo sentir las lanzas atravesándome. Levanté la cabeza de nuevo y grité. Si al menos pudiéramos incluir un manual de instrucciones, tendríamos que descubrirlo todo y trabajar en él desde cero. En ese momento, algo me vino a la mente. Puse mi mano en la pared de la habitación, como hice con el arciano del bosque de dioses, y comencé a esparcir mi maná hacia ella. Después de unos minutos, mi maná se dispersó por toda la habitación y toda la información sobre la habitación comenzó a fluir a mi mente. Autenticar el entrenamiento infinito. Entrenamiento infinito. Una sala preparada para ganar experiencia en combate. Solo el propietario y sus familiares pueden entrar. Una copia de los enemigos que el druida elimina aparece en la sala, pero por ahora, se puede activar un máximo de 20 enemigos a la vez. Los enemigos conservan la misma magia y habilidades de combate que cuando estaban vivos. El druida y sus familiares serán reanimados al morir. El tamaño de la sala aumentará según el número de enemigos salvados. Dado que esta sala es para entrenamiento, el druida puede controlar el comportamiento de los enemigos y la configuración de la sala se puede cambiar con comandos verbales. El resto de la información está bloqueada. Configuración de la habitación. Aparece al entrar: agresivo, ataque masivo, emociones y capacidad de pensamiento bloqueadas. Desaparecer. El bandido de la lanza y todos los cadáveres desaparecieron de la habitación en un instante, la espada en mi mano y toda la sangre en el suelo también desaparecieron. Genera todos los enemigos. Después de decir eso, 11 hombres aparecieron al otro lado de la habitación y corrieron hacia mí. Uno de ellos tomó el arco de su espalda y estaba a punto de dispararme una flecha. Detener. Todos estaban congelados como estatuas. Uno de ellos tenía ambos pies en el aire mientras corría a grandes zancadas, e incluso la flecha que disparó quedó suspendida en el aire. Era fascinante. Desaparecer. Una vez más, todos desaparecieron a la vez. Cambiar la configuración de la sala. Aparecer al comando, atacar al comando. Volví a poner mi mano en la pared y comprobé si la configuración había cambiado, y todo había cambiado como yo quería. Genera un enemigo.
Mientras decía esto, pensaba cuál quería, y la habitación generó al de la lanza, como yo quería. El muñeco se quedó allí inmóvil. Ataque. Cuando dije eso, empezó a correr hacia mí. Detener. Cuando dije regresa al punto de partida, se teletransportó al lugar donde apareció por primera vez. Ataca usando solo la mitad de tu fuerza y velocidad. Empezó a atacarme de nuevo, pero ahora era muy lento y su velocidad era realmente de 3,5. Contrarresté el ataque de la lanza con mi armadura de corteza y me di cuenta de que tenía una fuerza de 4. Desaparecer. Empecé a sentirme muy cansado cuando comencé a relajarme por completo, así que salí de la habitación y me desplomé en mi cama. Desperté empapado en sudor frío. Volví a tener una pesadilla, pero esta vez no fui yo quien mató. Fui yo quien murió. Inconscientemente, me sujetaba el punto donde la lanza me había apuñalado. Morí de verdad anoche. No podía respirar. Era como si la habitación se derrumbara sobre mí. Mis familiares empezaban a sentir mi pánico y también se inquietaban en la habitación. Presas del pánico, buscaban en la habitación lo que me hacía actuar así. Pues se acercó a mí al no encontrarlo y aterrizó frente a mí. Papá, ¿por qué tienes tanto miedo? No hay nadie dentro, solo nosotros. Gracias al vínculo que nos unía, ellos percibían mi pánico y yo su preocupación. Empecé a dirigir el maná que llevaba dentro a mi cerebro para calmarme, y funcionó. El ataque de pánico que estaba experimentando empezó a remitir. No te preocupes. Ya estoy bien. Tuve una pesadilla terrible, por eso pasó esto. Ya pasó. Aunque lo dije desde la conexión, seguía sintiendo que estaban preocupados por mí. Después de meditar media hora, me levanté y dije, vamos a romper el ayuno. ¿Qué quieren comer, muchachos? El grito de Poe y Erebus resonó de repente en mi mente. Huevos. Masta, mus. Al salir del edificio, entré en el cobertizo de al lado y tomé uno de los ratones de la jaula de hierro que escondí tras las balas de paja en el suelo. Se lo di a Imu, que se enroscaba alrededor de mi cuello. El ratón forcejeaba, pero Imu se aferró como un rayo y lo mordió, envolviéndolo en su cuerpo. Tras unos segundos, los ratones dejaron de moverse, así que Imu se lo tragó de inmediato. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. 284 AC. Después de desayunar y alimentar a mis familiares, me dirigí al patio para encontrarme con Rob y John. Una de las cosas que noté al despertar esta mañana fue que mi nivel de maná había aumentado. Mi maná máximo ahora era 100. Sentía que me acercaba a un gran avance. Creo que podría convertirme en un druida de nivel 3 en unos meses. Las luchas a muerte en el bosque y la del espacio de entrenamiento empezaban a surtir efecto. Gracias a 5X, estas dos luchas fueron tan efectivas como si hubiera luchado a muerte 10 veces. Pasaba por los establos cuando oí un golpe a mis espaldas. En cuanto lo oí, me di la vuelta y salté hacia atrás, lanzando el hechizo Kersumbi, escudo de roble, y apoyándome en los brazos para protegerme el pecho. Mi corazón empezó a latir a 1000 por hora y estaba listo para lanzar hechizos de ataque en dirección al sonido. Pero en ese momento, me di cuenta de que el ruido provenía de un caballo que pateaba la puerta del establo. Cuando me di cuenta de esto, mi corazón empezó a latir más despacio y todos a mi alrededor me miraban como si estuviera loco. Gracias a Dios, la armadura de corteza de mi brazo no era visible porque estaba debajo de mi camisa, pero mucha gente me había oído gritar que Zumbi, escudo de roble, y por eso me miraban como si estuviera loco. Parece que lo que he pasado me ha afectado mucho más de lo que pensaba. El hecho de estar tan nervioso y listo para atacar me hizo preguntarme si lo que llaman TET era algo así. De todas formas, tengo la mano derecha herida. Supongo que mejor no salgo de Invernalia por un tiempo. Al menos debería descansar un poco hasta que mi mano sane por completo. Cuando llegué al patio, vi a Rob y John esperándome. Cuando Rob me vio, levantó las manos y gritó, Aermir, por fin estás aquí. ¿Dónde estabas? Nos convertimos en árboles mientras te esperábamos. No seas dramática. Estoy aquí. Tan pronto como dije eso, la cara de Rob cayó y dijo con voz severa. Creo que estás olvidando con quién estás hablando, plebeyo. Estás en presencia del próximo señor de Invernalia. Por unos segundos, hubo un silencio sepulcral. Nos mirábamos sin pestañear, y de repente, ambos estallamos en carcajadas. Rob, riendo, dijo, te atrapé por un segundo, ¿verdad? No, sabía que estabas bromeando. No lo hiciste, y vi la sorpresa en tu cara por un segundo. Como sea, hombre, sigamos adelante. ¿Qué tramaste para hoy? ¿Qué clase de travesura vamos a cometer?
Después de pensarlo un poco, Rob dijo, no lo he pensado todavía. ¿Qué quieren hacer? Jon dijo vacilante, podemos explorar la cripta. Dije, podría ser divertido. Tengo una idea mejor. Llamemos también a Sansa, Arya y Bran, dijo Rob con una sonrisa traviesa. ¿Qué estás planeando? Normalmente no quieres que Sansa esté cerca cuando te portas mal. Porque no será tan grave, y valdrá la pena aunque Sansa me denuncie a mamá. Esto es lo que vamos a hacer. Después de un rato, bajamos las escaleras hacia la cripta con todos los niños Stark excepto Jon, y Rob les contaba a los demás una historia de terror sobre la cripta. Al llegar al final de las escaleras, nos recibieron unos pasillos oscuros sin más luz que la tenue luz de unas antorchas. A los niños Stark les encanta jugar aquí, y a mí también me encanta explorar este lugar. Esta cripta es enorme y debe ser más extensa que Invernalia. Los pasillos que la conectan están enterrados bajo toneladas de tierra, y compararlo todo con las partes a las que podemos acceder actualmente es como una gota en el océano. Mientras caminábamos por los pasillos tenuemente iluminados, algo blanco pasó de repente al final del pasillo frente a nosotros, y Sansa gritó al verlo. Al oírla, Bran también empezó a gritar, pero Arya sintió curiosidad, ya que no podía ver la cosa blanca. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime qué viste. Sansa dejó de gritar después de unos segundos y le respondió a Arya, señalando hacia adelante. Creo que vi un fantasma, algo todo blanco que pasó al final del pasillo. Mientras tanto, Rob interrumpió y dijo, no seas ridícula. Los fantasmas no existen. Solo era una historia. Luego fingió pensar un poco y continuó. Pero tal vez sea un caminante blanco como los de las historias de la vieja Tata que vinieron a secuestrarnos y convertirnos en ellos mismos. Llegamos al final del pasillo con curiosidad y miedo. Mientras tanto, Arya intentó coger una de las espadas de las tumbas, pero no pudo cargarla porque pesaba demasiado y se rindió. Estábamos doblando la esquina cuando algo blanco salió de detrás de la tumba y saltó delante de nosotros. Raur, sangrea. Kiara. Ah. Sansa y Bran gritaron e intentaron huir, pero tras un momento de susto, Arya se dio cuenta de que era Jon y dejó de correr. Rob y yo estábamos en el suelo riéndonos, y entonces Sansa y Bran lo vieron y dejaron de correr. Entonces Sansa vino hacia nosotros con las manos en las caderas y empezó a golpear a Rob. Sois unos imbéciles. ¿Cómo habéis podido hacer esto? Mamá se va a enterar. Guay. Sansa, basta. Tienes que admitirlo. Fue gracioso. Sansa dijo enojada. No fue gracioso. Por supuesto, para ti no fue divertido, pero para nosotros fue divertidísimo. Después de que se le pasara la ira a Sansa, empezamos a pasear por la cripta y a jugar. Sería normal pensar que a los niños les daría miedo entrar aquí, pero el ambiente de este lugar me parece bastante diferente al de otros cementerios. Nos gusta jugar aquí. Sí, hace frío, está oscuro y un poco húmedo dentro. Pero este frío no es tan intenso como el de fuera. Incluso frío no sería la palabra adecuada para describir la sensación de este lugar. ¿Cuál sería la palabra correcta para describir esta sensación? Frescura refrescante sería la palabra correcta. El aire fresco del interior me da la bienvenida y me abraza. Siento que casi me llama para que me quede aquí. Quizás sea por la magia interior. Yo también la siento. Impregnaba las paredes y el suelo. Es magia antigua. Es tan antigua que casi ha perdido toda su forma y efecto. El núcleo de esta magia está dañado o se está quedando sin maná. Ha pasado casi una luna desde que fuimos a la cripta, y esta luna ha estado bastante tranquila, sin contar que algunas noches me despierto empapado en sudor frío por las pesadillas. Pero estas pesadillas sobre morir y matar son cada vez menos frecuentes porque tengo que acostumbrarme. En este planeta, eres la presa o el cazador. Desafortunadamente, no hay término medio, y mi meditación de maná me ayudó muchísimo. Descubrí otro de los efectos curativos del maná. Ya sabía que podía curar heridas físicas, pero gracias a estas pesadillas, me di cuenta de que también afecta la paz mental. Solo tenía que concentrar la circulación del maná en mi cerebro. Gracias al hechizo Meninvita, nutrir y fortalecer el cuerpo, la fractura en mi mano derecha sanó en menos de 2 semanas, pero fingí estar herido durante una luna para no hacer sospechar al maestre Luwin. Esta noche, me desperté de una de estas pesadillas, abrí la ventana de mi habitación para refrescarme y miré Invernalia en la oscuridad de la noche. Como estábamos dentro de la fortaleza, no había muchos edificios a nuestro alrededor.
Excepto por los pequeños edificios de madera de pocos pisos donde se alojaban los sirvientes y sus familias, por supuesto, a nuestro alrededor, podía ver edificios de piedra más grandes como la Torre del Maestre, la Torre de la Biblioteca o el Campanario, y puedo ver la fortaleza interior y sus muros. En algunos edificios, hay tenues velas. Pero la mayor parte de la ciudad está a oscuras. Por supuesto, hay algunos postes de luz con velas dentro, pero su luz es tan tenue, y hay tan pocos. No hace mucho en esta noche sin luna y nublada. Me perdí mientras contemplaba el paisaje desde la ventana. En ese momento, sentí una atracción desde el norte. Fue como si alguien me hubiera agarrado la mano y me hubiera arrastrado suavemente en esa dirección. Me vestí y empecé a caminar hacia esa sensación. Esta sensación se hacía más fuerte con cada paso que daba. Iba y venía en oleadas, como un latido, y por fin, pude sentir claramente de dónde venía. Del Arsiano. En cuanto entré en el bosque de dioses, la atracción se hizo más fuerte. No, sería un error llamarla atracción. No lo era. Ahora podía sentirla con más claridad. Era una ola de maná, y creo que esta ola siempre ha estado ahí, pero mi antena no era lo suficientemente potente como para detectarla, así que apenas empezaba a sentirla. Empezando en el bosque de dioses, se extendía en oleadas en todas direcciones. Al acercarme al Arsiano, pude sentir estas ondas con mucha más claridad. Era como un latido, constante y vigoroso. No pude evitarlo. Estaba en trance y toqué el Arsiano. En cuanto mi mano tocó el árbol, me perdí. Fue como un sueño. Me fundí con el árbol. Podía sentirlo todo. Podía sentir sus hojas carmesí meciéndose con la brisa fresca de la noche, su fuerte tronco y todas sus raíces. Sentía como si las raíces se extendieran hacia la eternidad. Lo que más me sorprendió fueron las raíces del árbol. Parecía que se extendían hasta la eternidad, como si sus raíces se extendieran cientos de kilómetros. Me adentré más en el árbol y comencé a seguir sus raíces, pero al mismo tiempo, sentía que mi maná se agotaba rápidamente. Unos minutos después, sentí la presencia de otro árbol y seguí sus raíces. Cuando llegué a este árbol, todo dio paso a una luz cegadora por un momento, y después de unos segundos, la oscuridad volvió, pero esta vez no era completamente negra como las raíces. Era la oscuridad de la noche. Pude distinguir algunas cosas en el entorno desde esta oscuridad. Ahora estaba en medio del bosque, pero este bosque no era Godsword porque no había pequeños senderos pavimentados alrededor, y los árboles eran un poco diferentes. Aún así, este lugar me parecía muy familiar. Empecé a mirar a mi alrededor, y cuando miré hacia otro lado, me asombró lo que vi. Sabía muy bien dónde estaba. Este era el Arsiano en medio de Wolfsword. Porque en la oscuridad, pude ver la cabaña que creé doblando los árboles. Justo en ese momento, una sensación de impotencia me invadió, mi visión se oscureció por un instante y luego me encontré de nuevo en el bosque de dioses. Mi maná se había agotado por completo y me sentía exhausto, pero estas cosas que aprendí valieron cada maná gastado. Cada uno de los arsianos estaba conectado por una vasta red. Esto significa que, si tengo suficiente maná, puedo conectarme con cualquier arsiano del continente. Me di cuenta de algunas cosas más con esta conexión, la más importante de las cuales fue que todos los arsianos estaban sellados. No estaban difundiendo la magia que realmente tenían. La magia que circulaba en ese momento eran motas que se desbordaban del sello. La forma actual tampoco era la forma original de los arsianos, y algunos de estos árboles tenían una conciencia que podía percibir, pero estas conciencias estaban en un sueño profundo. El árbol del bosque de dioses no tenía conciencia, pero el del bosque de lobos sí. Sin embargo, el árbol del bosque de dioses parecía estar hecho de pura magia. Cuando sentí estas conciencias mientras estaba en el arsiano, sentí algo más, sentí como si alguien me estuviera observando, pero no podía entender de dónde venía este sentimiento. 284 acres. Había gastado todo mi maná en la conexión entre los árboles de arsiano, pero aún podía sentir el maná dentro de ellos y comencé a comprender mejor cómo se creaban mediante rituales. En el corazón de su existencia se encontraban la tierra, el aire, el agua y el fuego. Podía comprender la tierra y el agua, pero no podía entender por qué el elemento aire, especialmente el fuego, estaba presente en estos árboles, y, por supuesto, también había sacrificios de sangre. Se sacrificaron muchas vidas para crear un solo árbol. En ese momento, el maná del árbol comenzó a fluir hacia mí y me rodeó por completo. Mi corazón de maná trabajaba arduamente para refinarlo y convertirlo en parte de mí. Podía sentir mi maná aumentando con cada segundo que pasaba. Mi avance al nivel 3 de druida había comenzado.
El maná me rodeaba y penetraba lentamente en mi corazón. Después de unos minutos, tenía 120 de maná. Entonces sentí como si una explosión hubiera ocurrido dentro de mí, y este maná creó un segundo círculo de maná alrededor de mi corazón. Estaba empapado en sudor, y este avance me había agotado muchísimo, pero ambos círculos de maná empezaron a girar alrededor de mi corazón de maná más rápido y seguían absorbiendo maná del entorno. No podía respirar, mi cuerpo empezaba a sentirse como un globo inflado, y sentía que iba a estallar en cualquier momento. Justo cuando ya no podía soportar el dolor, dejaron de absorber maná y pude respirar de nuevo. Toda mi ropa estaba empapada. Pero ahora era un druida de nivel 3 y, como siempre, la información sobre hechizos empezó a fluir por mi cabeza. Pero esta vez había algo más. Ahora tenía la capacidad de realizar magia ritual. La magia ritual no era demasiado poderosa en ese momento, como cualquier habilidad que me había dado Rob. Esta también tuvo un comienzo flojo. Ninguno de los rituales que podía realizar ahora era permanente. Actualmente solo tengo 3 rituales, y todos son temporales. El primero me permite purificar recursos hídricos durante un día y puedo lanzar hechizos una vez a la semana. Así, si voy a la fuente, puedo purificar un arroyo o un pozo. El segundo, puedo crear un círculo de sanación de 5 metros cuadrados durante 1 hora al día, y cualquiera que entre en él puede recibir una sanación leve. Las heridas leves de quienes entren en esta área sanarán inmediatamente. No puede curar órganos internos ni huesos, pero tiene la capacidad de detener hemorragias. La tercera es para curar enfermedades leves. No puedo curar enfermedades mortales como la fiebre roja, pero como puedo reducir la fiebre con esta, si el cuerpo está lo suficientemente fuerte, puede ayudar ligeramente con una enfermedad mortal y también curar un resfriado común. Esta dura 1 hora y se puede lanzar 5 veces al día. Desde que subí al nivel 3, ahora tengo 150 de maná y obtuve algunos hechizos de nivel 3. Obtuve un nuevo hechizo de sanación, y esta vez es un hechizo de sanación real. Me debilita, nutrir y fortalecer el cuerpo, es más un hechizo de refuerzo y curación de enfermedades que uno de sanación. Este se llama Abraruclo, flor de vida. Aunque este hechizo puede curar heridas menores y fracturas capilares, no puede curar órganos internos ni huesos rotos, pero puede detener el sangrado y acelerar la curación si se lanza regularmente. Cuesta 15 de maná, y todos los hechizos de nivel 1 y nivel 2 ahora cuestan menos que antes. Los hechizos de nivel 1 cuestan 3 de maná, y la mayoría de los hechizos de nivel 2 cuestan 5 de maná. Gracias a Optermes, conjurar animales, puedo crear animales de la misma especie que mis familiares. Con este hechizo, puedo crear 5 animales pequeños, 2 medianos o 1 grande. Así que ahora mismo puedo generar 5 serpientes, 5 cuervos o 2 rottweilers, y como puedo generar animales pequeños con mi mano, este hechizo será muy efectivo a corta distancia. Podría generar 5 serpientes venenosas y lanzarlas a mis enemigos. Claro, no son animales reales, pero parecen uno y desaparecen después de media hora. Sagon Helms, invocar relámpago, invoca un rayo, como su nombre indica, pero existen 2 versiones. En la primera, el rayo sale de mi mano, pero la segunda puede generar un rayo real si hay tormenta y estamos afuera. El coste de maná será la mitad, pero su poder se triplicará, ya que es un rayo real. Cuesta 15 de maná. Figumorphus, cambio de forma, el hechizo del druida que más he estado esperando, finalmente ha llegado. Ahora puedo adoptar la forma de animales, pero esto no es cambiar de forma en el sentido completo. Este hechizo actualmente tiene muchas limitaciones. Solo puedo transformarme en la especie de mis familiares, no puedo cambiar de masa ni de tamaño. Significa que no puedo convertirme en animales más pequeños o más grandes, y por último, incluso al cambiar a un rottweiler, no tendría el cuerpo de un perro. Seguiría siendo mis músculos y huesos, lo que significa que no sería tan rápido como un perro, o si me convirtiera en un tiburón, no podría respirar bajo el agua. Pero seguiría siendo una habilidad de exploración funcional. Nadie se fijaría en un perro. Como la mayoría de los hechizos de nivel 3, cuesta 15 de maná. El hechizo de impulso de Tegón, choque de tierra, que me toma como centro crea una explosión de fuerza conmocionante con un diámetro de 10 metros, 33 pies, como resultado de lo cual todos los que me rodean sufren daños y son empujados hacia atrás por la fuerza. El hechizo Evagumen, crecimiento de plantas, no me sirve ahora mismo, pero será uno de los que más me servirán en el futuro. Este hechizo duplica la tasa de crecimiento y la producción de las plantas que crecen en un radio de 2 kilómetros. La desventaja es que solo puedo lanzarlo una vez a la semana.
Cuando mi circulación de maná se normalizó, me levanté y me dirigí a mi habitación. Al llegar a la entrada del edificio, pude escuchar telepáticamente el apocalipsis que se desataba en el interior. Poe, Erebus y Verus estaban peleando. Subí corriendo las escaleras, y la escena me impactó al abrir la puerta. Cuando entré en la habitación, mis 4 familiares estaban allí. Imu yacía tranquilamente en mi cama, pero los otros 3 estaban enredados. Lo que me impactó fue el tamaño de todos. Justo ayer, Poe medía 70 centímetros, Erebus 1 metro y Verus 70 centímetros de pies a cabeza. En ese momento, Poe medía 1 metro, Erebus 1,3 metros y Verus 90 centímetros. Me acerqué a la cama y, al revisar también a Imu, noté que había crecido 30 centímetros. Mientras tanto, Imu giró su cabeza hacia mí y dijo: «Maestro, me estoy quedando aquí muy bien, pero los demás siempre se portan mal». Me llevé otra sorpresa al oír hablar a Imu. Imu era capaz de usar frases bien expresadas, no entrecortadas. Respiré hondo. Primero debía calmar a los demás. «Chicos, párense ya». «¿Qué pasa?» «Que alguien me lo diga ya». «¿Por qué se pelean?» Todos me miraban en silencio. Miré a Poe y le hice un gesto para que me lo dijera. «Papá, todos estábamos dormidos, pero de repente, el maná empezó a llenarme y me desperté con dolor. A los pocos minutos, empecé a crecer, mientras que a los demás les pasaba lo mismo». Erebus cayó sobre Verus desde donde estaba y, sin querer, le clavó las garras en la espalda. Mientras tanto, Verus vino a mí y me dijo: «Maestro, Erebus me lastimó la espalda, y me duele mucho. Mira, mira. Me está sangrando la espalda». Se giró hacia Erebus y empezó a gruñir. Verus también podía hablar con frases completas. No lo hice a propósito. «Deja de llorar, llorón». Cuando miré la espalda de Verus, vi un corte muy profundo y sangraba. Al observar las garras de Erebus, vi que una estaba cubierta de sangre, y cada una medía unos 6, 7 centímetros, 2,5 pulgadas. Parecía como si tuviera 4 cuchillos pequeños en cada pata. Para calmar a Verus, empecé a acariciarle la cabeza, y él empezó a frotarse contra mi pierna, emitiendo sonidos de llanto. Técnicamente, todavía es un bebé. Aún no tiene 1 año. Abra Ruclo, florecimiento de la vida. En el momento en que lancé el hechizo, la herida sangrante en la espalda de Verus se cerró lenta pero visiblemente, y después de unos minutos, no quedaban rastros de la herida. Ni siquiera había una cicatriz. Era como si la herida nunca hubiera estado allí. «Maestro. Mi herida está curada». «A eso le llama Poe maná». Me volví hacia Erebus y le dije: «Puede que hayas lastimado a Verus sin querer, Erebus, pero cuando lo hiciste, debiste disculparte. Son amigos e incluso hermanos, así que no deberían pelear así. Les digo esto a todos. Sean amables entre ustedes». Después de calmarlos a todos, me senté en la cama y, en ese momento, caí en la cuenta de que ya eran animales grandes entre los de su especie y habían crecido. Verus era el más pequeño de la camada. Sus hermanos y hermanas medían solo entre 50 y 60 centímetros de la cabeza a los pies. Al ser el más pequeño, se vuelve más grande que la mayoría de los rottweilers adultos de las perreras. Después de verlos, Sir Roderick me va a dar la lata por ser un warg. ¿Qué debo hacer? Tras pensarlo un poco, decidí llevar a todos mis familiares a Wolfsword. Decidí establecer una pequeña base cerca del Arsiano en el centro de Wolfsword. Ahora mismo son las 2 de la madrugada y tengo que esperar hasta la mañana. Las puertas del castillo están cerradas o custodiadas por guardias. Pero podría escabullirme del castillo usando el hechizo Figumorphus, cambio de forma. Incluso si pudiera salir, existe otro problema. No me dieron permiso para quedarme afuera. Tardo unos 2 días en llegar al Arsiano de Wolfsword, mientras que a otros les llevaría 5 o 6 días. Gracias al Motu Inanis, movimiento sin rastro, puedo galopar por el bosque sin problemas, y el bosque me facilitará el camino. La distancia entre Invernalia y el centro del bosque es de unos 300 kilómetros, 186 mil. Ahora tenía que preguntarme si quería ir sin permiso y que me castigaran después, o si podía esperar hasta la mañana y conseguir permiso. Sir Roderick suele dejarme acampar una semana antes de encargarme de los bandidos. Sería mejor no dañar las relaciones que he forjado durante todo este tiempo por nimiedades. Puede que necesite esta buena voluntad más adelante. Figumorphus, cambio de forma. Cuando lancé el hechizo, me sentí mareado por un momento y me tambaleé un poco, pero pasó enseguida. Mi cuerpo cambiaba de forma, pero no sentía nada. Literalmente no sentía nada. Era como si todo mi cuerpo estuviera paralizado. No podía moverme ni siquiera sentir la silla bajo mis manos.
Había perdido por completo el sentido del tacto. Esta parálisis me hacía sentir claustrofóbico, pero unos minutos después, era un Rottweiler del tamaño de Berus, y sentir que recuperaba el sentido del tacto me tranquilizó. No sentí ninguna diferencia, salvo mi campo de visión, pero al intentar moverme, noté una gran diferencia. Un perro no se mueve como un humano, y yo no tenía la memoria muscular ni la musculatura de un perro. Sí, mis huesos y músculos habían cambiado de forma a la de un perro, pero no había ningún cambio funcional. Después de intentar caminar por la habitación durante unos minutos, ya no tenía problemas para caminar despacio, pero correr seguía pareciendo imposible. Poe y Erebus nos siguieron desde el aire, cargando a Imo mientras Berus y yo caminábamos hacia una de las puertas abiertas del castillo. Mientras caminaba por el camino, pensé que los caminos nevados serían muy fríos, como pisar hielo descalzo. Pero no fue así en absoluto. Sí, sentí un poco de frío, pero no fue nada molesto. Al acercarnos a la puerta, pude escuchar la conversación entre los porteros. Naturalmente, ambos porteros miraban hacia afuera, y como nos acercábamos en silencio, solo nos notaron cuando los pasamos y salimos. Uno de los guardias gritó asustado. ¿Qué demonios? Me dieron un susto de muerte, perros. Levantó el asta de su lanza y estaba listo para atacarnos cuando el guardia a su lado lo detuvo. ¿No ves lo grandes y bien alimentados que están estos perros? Deben haberse escapado de las perreras. ¿Quieres hacerles daño y meterte en problemas? El guardia pensó un momento y bajó la lanza. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Atraparlos? Suspiró el vigilante mayor. ¿Eres idiota? ¿Quieres pelear con perros con este frío? Déjalos ir, si están entrenados, volverán, pero si no, no es nuestro problema. Después de alejarnos un poco del pueblo, nos detuvimos en una zona boscosa. Espérenme aquí y manténganse alejados de la gente. Procuren no llamar la atención. Volveré con ustedes por la mañana. Hasta entonces, todos escucharán a Poe mientras no estoy. Ella está al mando. ¿Lo entienden? Regresé a la ciudad sin problemas, y al entrar en mi habitación, pensé en volver a ser yo mismo. De nuevo, perdí el sentido del tacto por un tiempo, pero lo recuperé al completar la transformación. ¿Acaso esto sucede porque la transformación es un proceso insoportable? Tiene sentido que todos mis huesos y músculos estén cambiando de forma. Entonces me di cuenta de algo asombroso. No estaba desnudo después de volver a ser humano. Mi ropa estaba puesta sin ningún daño. Es fascinante. Me pregunto dónde va mi ropa cuando me transformo. Decidí descansar unas horas más hasta la mañana y me quedé dormido. En cuanto desperté, fui a casa de Sir Roderick y esperé frente a su casa. Media hora después, Sir Roderick salió y me vio. ¿Qué pasó? ¿Me viste en tu sueño? ¿Qué haces aquí al amanecer? Señor, quiero volver a acampar. No. Respiré hondo e intenté calmarme. Empecé a cantar en mi cabeza. No seas un señor del borde, no seas un señor del borde. Esto no es una novela china. No hay necesidad de dar bofetadas. Mantén la calma y no hagas un berrinche como un niño. Me tratará como a un niño si actúo de forma irresponsable e inmadura. Señor, debo haberlo demostrado al enfrentarme a tantos bandidos. No soy como los demás niños. Solo tengo un lugar donde puedo sentirme libre y relajado, y es cuando acampo y cazo en el bosque. Si alguna vez hubiera pensado que estaba en peligro, no habría intervenido, y ningún grupo de bandidos me habría sorprendido jamás. ¿Por qué no pueden emboscarte? Gracias a Poe y Erebus, los entrené para ser exploradores. Siempre me rodean cuando salgo, y cuando ven a alguien, se acercan a mi hombro y me señalan la dirección. Encontré a los bandidos de la última vez, gracias a ellos. ¿Cómo se puede enseñar a los animales a hacer tantas cosas? No lo sé. Tengo talento para este tipo de cosas. Fue todo un reto y me llevó 3 años enseñarlo, pero lo logré. ¿Puedo irme, señor? Puso una mano en su cuello y la otra en la empuñadura de su espada y comenzó a pensar mientras se rascaba el cuello. Suspiró profundamente y dijo: Está bien, puedes irte, pero solo por una semana. Tras obtener mi permiso, salí del castillo inmediatamente y me reuní con mis familiares. Al acercarme, salieron del bosque. Nos llevará unos 2 días llegar al arciano de Wolfsword, y yo tardaré 2 días en volver. 4 de mis 7 días están perdidos. Necesito encontrar la manera de acortar este viaje, pero ¿cómo? Una de las principales razones por las que el viaje es tan largo son los caballos. Aunque quiero seguir el camino, tengo que tomarme un descanso porque el caballo necesita descansar. Los caballos de Poniente pueden recorrer aproximadamente de 55 a 65 kilómetros, 34 a 40 millas, al día.
No creo que los caballos de la tierra pudieran correr tanto. Pero los necesito más rápido, o que corran más tiempo, o necesito algo con más velocidad o resistencia. Cuando pensé en eso, fue como si un rayo me golpeara en la cabeza. Soy un idiota. ¿Por qué no lo pensé antes? Necesito algo con más velocidad o resistencia, así que ¿por qué debería buscarlo si puedo darles más velocidad y resistencia? Me di un golpe en la cabeza por ser tan estúpido. Simplemente tengo que dominar al caballo y luego potenciarlo con mejoras de velocidad y resistencia. La mejora de velocidad no serviría de mucho porque los caballos, en promedio, tienen entre 30 y 40 de velocidad. 5 de la mejora es un efecto pequeño, pero la mejora de resistencia es diferente. Esta mejora no suma, sino que se multiplica por 4. Con esto, en teoría, puedo viajar hasta el Arsiano en 12 horas. Así que domino al caballo, lo mejoro con ambas mejoras y me pongo en marcha. Claro, también mejoré a mis familiares. Semejante distancia en un día sería imposible para Poe y Verus. Pero nuestro musculoso puede recorrerla en un día sin mejoras. Al llegar al bosque de lobos, tuve que reducir la velocidad porque, en el bosque, mi carrera y la del caballo no eran iguales. Con el hechizo Inanismo, movimiento sin rastro, puedo abrirme un camino en el bosque, pero es un poco lento para la velocidad máxima de un caballo, de ahí la ralentización. Para cuando llegué al Arsiano, ya habían pasado 14 horas. Fue un largo viaje y estábamos cansados, así que me metí en mi cabaña y dormí un rato. Después de una siesta, me puse manos a la obra y comencé a rodear mi cabaña con árboles en una zona amplia usando el hechizo Formoeva, plantas de moho, para que, al regresar a la ciudad, Verus estuviera a salvo. Solo necesito que se quede aquí unas lunas. Después, no será tan raro que tenga este tamaño. Me llevó 4 días dar forma a los árboles y construir mi muro, pero finalmente lo terminé. Aún faltaba un día para mi regreso, y quería aprovecharlo para ganar experiencia en combate. Es hora de enfrentar mi miedo. Cerré los ojos y entré al espacio de entrenamiento con mis familiares. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.